Em, bueno, en la clase pasada habíamos, lo último que habíamos visto era la definición de métrica riemanniana. eh, y acá parece como esto es más. Bien, noten que si bien la definimos en términos de las componentes de la métrica en una base ortonormal, eh, el signo, en el caso de una métrica riemanniana que sean todos positivos, no depende de qué base se tome, con lo cual esta definición, si bien usa una base, es independiente de la base. Y eso se puede probar de forma muy fácil con la fórmula de transformación de tensores que hemos visto antes aplicada a la métrica. Si tenemos la métrica en en la nueva base, entonces acá tenemos una matriz que le llamemos A, que sería la matriz que interviene ahí. Esto sería en realidad delta mayúscula a la menos uno, porque las métricas son, como tienen los índices para abajo, son duales, pero para no estar poniendo a la menos uno ponemos A directamente a esa matriz. Bien, pero como solo estamos en una base ortonormal, solo nos interesa la diagonal en ambos casos. Entonces, lo que nos queda acá solo nos interesa alfa alfa. Y acá va a quedar la asignatura por una delta de Kronecker, donde este S es 1 más 1 más 1 más 1 para todo valor de mu. Entonces sumando en nu nos queda, este se transforma en mu, entonces esta componente al cuadrado, que desarrollando simplemente sería eh, y esto acá sería más 1 más eh, n más 1. Entonces, como tenemos más 1 acá y estos cuadrados siempre van a ser positivos, entonces esto nos queda que g alfa alfa prima mayor o igual que 0 para todo alfa. Con lo cual se respeta la diagonal en la otra base, también va a ser positiva. Bien, ahora sí
Obviamente, en el caso de que esto sea una base ortonormal, la primada, esta van a ser tal que toda esta suma sea 1. Pero bueno, si volvemos a la definición de métrica, dije acá que era un tensor simétrico y no degenerado. ¿Por qué se la define así la métrica? Porque la idea detrás de introducir la métrica es que la métrica eh, introduce un producto escalar en cada espacio tangente. Es decir, tendríamos que, dados dos vectores en el espacio tangente, U y B, el producto escalar denotado con el punto, es simplemente la acción de la métrica. Como era un campo tensorial, entonces en ese punto, en el P, actuando en U y B. Por eso se le pide que sea simétrico, porque si ustedes recuerdan, el producto escalar es simétrico. U por B es lo mismo que B por U. Y también es no degenerado. Por eso que la métrica entonces lo que busca es introducir eso, un producto escalar en cada espacio tangente, definido de esta forma. Nosotros no vamos a usar esta notación con el punto, vamos a usar sobre todo esta. Pero bueno, la idea detrás de la métrica es que cuando veamos una expresión de este estilo la vamos a estar usando e interpretando como si fuera el producto escalar de estos dos vectores. Y esa es la interpretación que va a tener. De hecho, vamos a partir de esa interpretación de que esto es el producto escalar entre U y B para definir varias otras cosas después o probar otros resultados. Entonces, por ejemplo, si estamos en la variedad Rn, tomemos por un momento M igual a Rn. Sabemos que entre dos vectores el producto escalar es el estándar. U I B I, que lo podemos escribir de otra manera como una suma doble una delta y J UIBJ. Y esto ya nos hace acordar entonces a algo. A
una métrica. Y en efecto, esa es la idea. Y la idea es que en Rn y en coordenadas cartesianas tenemos los vectores de base y que en esa base, que son la base cartesiana, y donde las curvas coordenadas de la carta cartesiana son los propios ejes cartesianos, o sea, son rectas, o sea, la variedad, entonces la carta sería un mapa de Rn, si se acuerdan, un mapa de Rn a Rn, solo que acá actuando como M y dado simplemente por la identidad. Entonces, acá los ejes cartesianos rectos también son los ejes cartesianos rectos, y estos vectores de base son las derivaciones a lo largo de eso, las derivadas direccionales a lo largo de esos ejes. Y la cuestión es que ese producto escalar supuestamente está expresado en esa misma base. O sea que acá tenemos la idea donde esta C le pongo que es en la base cartesiana, es simplemente la delta de Kronecker cuando pongo entre paréntesis quiero decir que estoy tomando, si estas son las componentes de la matriz por índice, cuando los pongo entre paréntesis es que esto es toda la matriz. Y acá en P, porque si recuerdan, en Rn podíamos mover el origen de los vectores a cualquier parte, por eso acá pareciera que... Pero esto solo se puede hacer en Rn. O sea, en la base cartesiana tenemos esto. Con lo cual la base cartesiana es ortonormal. Noten que acá hay algo, que tenemos una base coordenada que además es ortonormal. Pero nosotros podemos tener bases ortonormales que no provengan de base coordenada. Y esas son las bases ortonormales que estuvimos usando en estas definiciones. Bases coordenadas que no necesariamente son las asociadas a una carta, sino simplemente son en cada espacio tangente vamos poniendo una base ortonormal arbitraria, no necesariamente que provenga de
de ninguna carta, sino simplemente que verifiquen, ponemos una base en esos espacios y tales que se verifiquen estas condiciones de más o menos 1, o más 1, todo más 1 en el caso de riemanniano. Y vamos poniendo eso en cada espacio tangente, y bueno, y así vamos a tener un campo. Entonces, un campo vectorial para cada vector de base, y así un campo de base o una base ortonormal que en una región de la variedad, pero que no necesariamente proviene de una carta coordenada. En este caso, el caso cartesiano y el caso de Rn es especial porque la base cartesiana, definida de esta manera, es una base ortonormal además. Además de ser una base coordenada, es una base ortonormal para la métrica usual. Y eso no siempre se verifica, de que dado una métrica riemanniana siempre exista una base ortonormal coordenada. Eso es muy importante que lo retengan. Si G es métrica arbitraria, en general no existe base ortonormal coordenada. Existen bases ortonormales, siempre existen bases ortonormales, pero que vengan de cartas coordenadas para una métrica arbitraria, en general eso no va a existir. Justamente cuando veamos curvatura, lo que vamos a ver es que solo en el caso de que la curvatura sea cero, la curvatura de una métrica sea cero, ahí siempre existe una base coordenada ortonormal. Pero si la curvatura no es cero, en general va a ser imposible encontrar una base coordenada que además la podamos ortonormalizar en una región finita de la variedad. Así que puede parecer todo esto un poco confuso, pero bueno. Y esto lo estaba guardándolo para explicarlo después, pero bueno, ya que estamos con esto ahora, lo explico ahora para que no quede suelto, y que es lo siguiente, para que podamos distinguir cuando una base viene de una carta coordenada y cuando no viene de una carta coordenada. Esto lo traigo a colación justamente para que, por esta cuestión de que en la métrica usual en Rn es ortonormal y viene de una carta coordenada, pero que tenemos que aprender a separar la ortonormalidad de carta coordenada. Definición: dados dos campos vectoriales B y W, se define un nuevo campo campo vectorial que se denota así y que se llama el conmutador de B
y W como conmutador. Ahora, como es un campo, y el conmutador se escribe con estos corchetes, ¿no? Como es un campo, tiene que actuar sobre funciones. Entonces, el campo este actuando sobre una función se define como B. Ahora, B tiene, como un campo, tiene que actuar sobre una función. ¿Qué función le ponemos? Esta. W en F. Porque si ustedes se acuerdan, para un vector en un punto, W en F es un número real. Pero como esto es un campo, o sea, vector en todos los puntos, entonces W es el campo actuando en F y consideramos todos los puntos, que nos queda una función de M a R. Entonces es sobre esta función a quien hacemos actuar a B menos W actuando ahora sobre B en F, donde, bueno, F, W en F, B en F pertenecen a C infinito de M. Bueno, el conmutador es una operación bastante importante en la geometría diferencial que aparece una y otra vez en millones de lugares, sobre todo en la teoría de grupos en la parte más importante, en la teoría de grupos de Lie, donde las álgebras de Lie quedan caracterizadas por las reglas de conmutación de ciertos vectores de base en el álgebra. O sea que son muy importantes los conmutadores para caracterizar la estructura algebraica de la álgebra de Lie. De hecho, el conmutador este, si consideramos el conjunto de todos los campos vectoriales, serían las secciones sobre el fibrado tangente, qué sé yo, no sé qué notación habrá usado antes, pero bueno, le pongamos secciones en TM equipadas con este corchete de campos vectoriales. Esto de hecho es una álgebra de Lie, precisamente, pero es de dimensión infinita, así que no es lo más útil para manejar. Cada vez que aparecen cosas de dimensión infinita, son bastante salvajes este tipo de cosas, así que la única forma que tenemos de manejar bien las cosas de dimensión infinita son, por ejemplo, espacios de Hilbert. Si tuviéramos un producto escalar en el espacio vectorial y es separable ese espacio, bueno, podemos usar toda la teoría de espacios de Hilbert que nos dan herramientas para lidiar con espacios vectoriales de dimensión infinita. Pero acá solo tenemos este S, las secciones, o sea, todos los campos vectoriales con la suma donde esto es un escalar, o sea, pertenece a los reales, porque es justamente como como espacio vectorial real, que esto termina siendo un espacio vectorial de dimensión infinita. Y bueno, equipado con este corchete, que el corchete entonces no es nada más que una operación que va
del producto cartesiano del espacio al propio espacio. Y verifica las típicas operaciones de, de las álgebras de Lie, o sea, antisimétrico, y y Jacobi, esas son las propiedades principales que hacen esto una álgebra de Lie. Esto no lo vamos a probar. En todo caso, si quieren ustedes lo pueden probar como ejercicio, pero por ahora no vamos a usar nada de esta teoría. Vamos a volver más tarde a corchetes, a conmutadores, cuando veamos la derivada de Lie y cuando veamos cómo se escribe este corchete en una base coordenada. Pero por ahora solo les menciono esto para que vayan reteniéndolo. Pero por el momento no vamos a usar nada de esto, ni álgebras de Lie, ni nada. Así que no se asusten. Una cosa interesante también que menciono, que este espacio de secciones cuando hacemos combinaciones lineales ahora con elementos de acá, por ejemplo, en vez de alfa b hacemos f, una función f, b más w, esto forma otra estructura algebraica. Que de hecho también está dentro de esto, porque el producto de un campo vectorial por una función, al ir ambas cosas variando por un punto, en cada punto esto nos va a dar un vector multiplicado por una escalar, pero eso sigue siendo un vector. Entonces esto sigue estando en esto, así como esto también, pero con este tipo de producto forma un espacio vectorial de dimensión infinita, y con este tipo de producto esto forma lo que se llama otra estructura algebraica que se llama módulo, módulo que en este caso además tiene muchas propiedades más especiales, que son proyectivo, finitamente generado. No nos vamos a adentrar más en esta teoría porque todo ya irse a toda una teoría algebraica, pero los módulos son una generalización de la noción de espacio vectorial, pero también es un poco bastante más salvaje, así que hay que tener bastante cuidado. Lo que tiene como módulo es que, a diferencia de si quisiéramos expandir un vector acá en términos de una base de esto, necesitaríamos
infinitos campos vectoriales de base con componentes de base escalares serían, porque es de dimensión infinita. En cambio, en los módulos como esto es un módulo proyectivo finitamente generado y las componentes de base acá entonces serían funciones no escalares. Acá podemos tener, solo necesitamos un número finito y de hecho eso, cuando agarramos un campo vectorial y lo expandimos en una base coordenada, por ejemplo, en realidad estamos haciendo eso. Porque sabíamos que en cada punto esto es una base del espacio tangente y son n vectores. Entonces acá van a estar n escalares. Pero cuando lo hacemos recorrer ahora en todo M, acá nos va a quedar n campos y los coeficientes van a ser n funciones de M a R. Y bueno, y tenemos garantizado que como esto era suave, y si esto es suave, estas funciones van a ser suaves. Entonces vemos que acá estamos haciendo entonces una descomposición de este B en la estructura esta de módulo, más que en la estructura esta. Y esto se generaliza para cualquier fibrado. Acá lo estamos haciendo con el fibrado tangente. Pero en general, para cualquier fibrado, las secciones, si recuerden que los fibrados eran un E, con el conjunto de funciones y con la suma y producto por un elemento de esto definido de esta manera, forman también el módulo proyectivo finitamente generado. Y de hecho hay un resultado muy interesante que se llama el teorema de Serre-Swan. Acá creo que era con 2n, bueno, no me acuerdo. Tal que supongamos que tenemos un módulo, bueno, no le pongamos m, pongamos otra letra, qué sé yo, R, no, tampoco me gusta, pero R, o sea, sobre esta álgebra de funciones. En realidad la definición de módulo solo hace falta la estructura de anillo, pero acá tenemos esto es todo una álgebra conmutativa. Bueno, ahora supongamos que tenemos un conjunto R cuyos elementos se pueden multiplicar por un elemento de esta álgebra y sumar entre ellos y vuelve a estar adentro. Esto sería un módulo abstracto sobre esta álgebra. Y supongamos que además es entonces un módulo, además con las propiedades de proyectivo y finitamente generado. Entonces el teorema de Serre-Swan nos dice que existe un fibrado E con base M tal que R es isomorfo al módulo de secciones transversales de ese fibrado con respecto también a esta álgebra. O sea, dado un fibrado,
o el fibrado tangente, por ejemplo, con esta álgebra tenemos un módulo finitamente generado. Pero dado un módulo finitamente generado abstracto sobre esta álgebra, entonces el CRSON nos dice que existe un fibrado con base M, tal que el R abstracto este es isomorfo al módulo proyectivo finitamente generado de secciones sobre ese fibrado. Fibrado vectorial, perdón, ¿no? O sea que F, la fibra, es isomorfa a una RCAP, porque estamos con espacios de dimensión finita. Y bueno, si ustedes recuerdan, yo había mencionado alguna vez, creo que en la charla que yo había dado, que esta álgebra es un ejemplo de lo que se llama una C-estrella álgebra conmutativa, y que la dualidad de Gelfand nos dice que Gelfand, dada una C-estrella álgebra abstracta conmutativa A, entonces existe, en realidad Gelfand aplica el caso de funciones continuas, pero bueno, no importa. Existe un M, un espacio topológico M, tal que el álgebra abstracta inicial es isomorfa al álgebra de funciones continuas sobre el espacio topológico M. Y si ven, entonces CR-SOAN es también un resultado en ese mismo tipo de filosofía. Tomar una estructura algebraica abstracta y ver que en el caso conmutativo existe un elemento geométrico, en este caso un fibrado sobre la variedad M, tal que esta cosa algebraica abstracta es isomorfa al elemento geométrico. Acá, en este caso, el elemento geométrico es la propia variedad. O sea que CR-SOAN va como un paso más allá. Gelfand es el resultado básico, la dualidad de Gelfand. Lo bueno es que esto nos permite cualquier cosa que nosotros tengamos expresada, cualquier cosa geométrica que nosotros tengamos expresada en términos de la estructura de módulo, lo vamos a poder generalizar a módulos abstractos que incluso van a valer para módulos que sean sobre otras álgebras que puedan ser no conmutativas. Ni siquiera hace falta que esto sea de esta forma. Y de hecho, la razón por la cual estoy mencionando estos resultados es que justamente las definiciones que después voy a dar de curvatura y de derivada covariante, que son las definiciones principales del cálculo en variedades, justamente son de esa forma. Solo usan la estructura de módulo proyectivo finitamente generado. No usan nada más. Así que todas estas definiciones que vamos a ver luego son recontra generalizables primero a fibrado, a otro fibrado. Nosotros lo vamos a hacer en el caso de fibrados tangentes y en la variedad. Pero primero son generalizables a fibrados más generales, no necesariamente el tangente. Segundo, son generalizables a módulos proyectivos finitamente generados abstractos, que no necesariamente los tengamos que ver como viniendo de las secciones de un fibrado. Y segundo, y tercero, y por último, ni siquiera hace falta que sea un álgebra de funciones de una variedad. Puede ser una álgebra abstracta, no conmutativa incluso. Y esas definiciones de derivada covariante y de curvatura
van a seguir valiendo y de hecho valen y se usan en lo que es la geometría y no conmutativa de Cons, por ejemplo. Cons-Alan. Bueno, fue una desviación muy grande, pero bueno, en algún lado tenía que decir estas cosas, así que bueno, solo las menciono para que ustedes les vayan quedando. No vamos a usar nada de esto, es solo para que vayan a entender el contexto de dónde calzan estas definiciones. Cuando yo estudiaba esto, yo lo vi a la definición de deriva covariante en el contexto del fibrado tangente. Y por ahí me hubiera gustado que venga alguien que me diga, mira, vos con lo que estás estudiando ya como comodín, ya estás al mismo tiempo, sin darte cuenta, estudiando el modelo estándar de la física de partículas, que son... Vos estás estudiando la curvatura acá en las secciones del fibrado tangente. Pero si vos te vas a curvatura en las secciones de un fibrado abstracto vectorial, ahí estás estudiando teorías de Yang-Mills, que son los campos del modelo estándar. Y si te vas más allá y pones acá álgebra no conmutativa, estás estudiando geometría no conmutativa porque estás estudiando curvatura de una álgebra no conmutativa, curvatura asociada a un módulo que reemplaza un espacio M. O sea, perdón, la curvatura de un módulo proyectivo asociado a una álgebra no conmutativa que reemplaza un espacio geométrico M, que en este caso no existe porque sería no conmutativo. O sea, yo sin saberlo, al estar estudiando la curvatura definida solo en términos de elementos del módulo proyectivo finitamente generado, que era la definición que nosotros vamos a ver y que yo estudié en ese momento, pero nadie me dijo que todo eso, como solo usaba esta estructura, la de módulo, al mismo tiempo, en una generalización casi trivial, estaba también estudiando esto, el modelo estándar e incluso cuestiones de geometría no conmutativa, si alguien venía y me decía esto, de lo de fibrado primero y después lo de módulos proyectivos abstractos sobre álgebras no conmutativas. Así que vean que esto tiene un alcance enorme, todas estas definiciones que pueden parecer muy inocentes, y que noten que son muy algebraicas todas. A pesar de que estamos estudiando geometría supuestamente acá, y fíjense que prácticamente todo lo que estamos haciendo es álgebra. Fíjense, recuerden desde la propia definición de vectores tangentes como derivaciones, es una definición puramente algebraica. Y después cuando veamos la definición de derivada covariante y después la definición de curvatura, etcétera, es todo ultra algebraico. Y de hecho usa solo esta estructura, la de módulo proyectivo finitamente general, que es una estructura puramente algebraica. Así que el álgebra tiene esa ventaja de que nos permite avanzar muy rápido y generalizar a otros contextos, y la desventaja es que por ahí se pierde alguna intuición geométrica. Pero bueno, toda la geometría diferencial moderna está hecha en esta forma algebraica. Si a ustedes les gusta la geometría así bien lo más cercano que van a encontrar a eso en relatividad general son los métodos globales, que son ya temas muy avanzados de relatividad general, donde están los teoremas de la singularidad, esos que demostraron Penrose y Hawking, donde hay razonamiento más geométrico que se puede visualizar. Hay mucho razonamiento algebraico también, pero hay mucho razonamiento geométrico también. Pero en lo que vamos a las definiciones básicas, son casi todas más bien algebraicas. Bueno, acá como esto es una desviación, la pongamos acá entre paréntesis o entre lo que sea acá. Volvamos a nuestra discusión del conmutador. Bueno, ¿para qué introduzco el conmutador? Porque tenemos la siguiente proposición. Que es la siguiente. Si
estos dos campos. O sea, acá tenemos en realidad n campos, 1 a n, o sea, todo un conjunto. Son campos de base asociados a una carta y esta es la parte importante, asociado a una carta. O sea, son bases coordenadas entonces el conmutador bueno, el conmutador es igual a 0. Es decir, que los campos de base asociados a una carta son muy especiales porque su conmutador es siempre 0. Para bases que no sean coordenadas, esto no necesariamente es cierto. Así que, por ejemplo, si volvemos a nuestra discusión anterior de bases ortonormales, para saber si una base ortonormal es coordenada o no, lo que tenemos que hacer es chequear el conmutador, que sea 0. Y entonces cuando yo dije acá que para una métrica arbitraria, en general una base ortonormal, no es coordenada, lo que sucede es que podemos obtener bases ortonormales, campos de base, o sea, que ocupen todo, que varíen sobre todo una región, para una métrica arbitraria, pero cuando vayamos a calcular el conmutador nos va a dar que no es 0, entonces no es una base coordenada. Y en el caso de la base cartesiana, que sí es ortonormal y es coordenada, obviamente sí nos va a dar que es 0 el conmutador ahí. Pero este resultado es general y vale para cualquier tipo de base coordenada. Y la demostración es casi trivial, solo voy a escribir los rudimentos. Ustedes si quieren pueden rellenar los detalles. Y simplemente hacemos el conmutador, lo hacemos actuar sobre una función. Y bueno, si recordamos cómo está definido esto, y si recordamos que esto eran simplemente las derivadas parciales, entonces esto nos va a quedar esquemáticamente algo así como menos, digo esquemáticamente porque acá hay que hacer las composiciones con las cartas, etcétera, pero esquemáticamente es todo lo que queda y al final el resultado final solo va a depender de esto. Pero bueno, sabemos de Rn, del cálculo en Rn, que las derivadas cruzadas conmutan, entonces esta es 0. Entonces básicamente eso es el resultado. Y vale para cualquier base coordenada en cualquier variedad.
Entonces, volviendo a la discusión anterior, lo que en Rn, lo que acá está permitiendo entonces que haya una base coordenada que además sea ortonormal para la métrica estándar en Rn es el propio caso especial de ser la métrica estándar en Rn, que como vamos a ver después, es que no tiene curvatura. La curvatura es cero, o sea, cuando la curvatura es cero, ahí es cuando esto se puede hacer. Pero en general, para una métrica arbitraria, o sea, una que su curvatura no sea cero, en general no existe base ortonormal coordenada, pero sí existen bases ortonormales. Bien, y ahora que ya tenemos esto, un ejercicio que pueden hacer es el siguiente. Sabemos que entonces si M, acá tomemos el caso de R3 ahora. Sabemos que I con la base cartesiana tenemos que la métrica usual, las componentes de la métrica son diagonal 1, 1, 1. Bien, ahora el ejercicio es, consideremos ahora, hagamos un cambio de coordenadas a coordenadas esféricas, que la fórmula era esta. Y el ejercicio es el siguiente: usar la fórmula de transformación de tensores para la métrica y pasar de componentes cartesianas a esféricas. Y verificar que las componentes en la base esférica es también una matriz diagonal, pero que tiene esta forma: 1 r al cuadrado de seno al cuadrado. Y sería bastante importante que traten de hacer este tipo de ejercicios, porque para que se acostumbren a usar la fórmula de cambio de base que habíamos visto de los tensores, que si se acuerdan
era esta. Esta fórmula, como yo les di las componentes, las cartesianas en términos de las esféricas, bueno, lo único que tienen que hacer es derivar y multiplicar por las componentes viejas para obtener las componentes nuevas. Y sumar, bueno, etcétera. Pero son cuentas un poco no largas, pero que hay que hacerlas. Y les sugiero que las hagan para ir tomando cancha, por así decirlo, en esto. Y otro ejercicio que pueden hacer es el siguiente. Tomen el vector de base esférico y usar la fórmula de transformación de tensores para obtener sus componentes cartesianas y verificar que se obtiene lo siguiente. X y menos y X. Bueno, de hecho pueden hacerlo este primero porque es más fácil, porque es solo un vector y esto es una matriz. Pero una vez que recuerden que acá esto corresponde a R, esto corresponde a teta y esto corresponde a phi. O sea, la parte phi, tita y r de los componentes de la métrica me refiero. En esta diagonal. Bueno, y una vez que tengan calculado esto, bueno, sabemos que si nosotros hacemos algo, la métrica, por ejemplo, actuando sobre esto, sabemos por la definición de componentes de tensores que un tensor actuando sobre los componentes sobre los vectores de base son las componentes de ese tensor en la base. Entonces esto sería phi, que es r cuadrado seno cuadrado de tita. Bien, pero sabemos que no tiene que depender de... Estos son todas expresiones tensoriales, entonces no tendrían que depender de qué base uno use para calcularlos. Entonces ahora lo que quisiera después que hagan ustedes es este exactamente mismo vector, pero expresado
y verificar que dé exactamente lo mismo, porque es exactamente la misma cantidad. Eh, o sea, si lo hacen bien, obviamente que les va a dar lo mismo. Eh, a lo que me refiero con esto es que lo calculen ahora. Obviamente ya está calculado acá porque sabemos que esto es igual a esto, pero que ahora que lo calculen no de forma directa así, sino eh, directamente esta expresión. Calculen esta expresión sin en ningún momento saber que es igual a esto. Y vean que en efecto también tiene que dar esto. Pueden expandir acá la métrica en la base cartesiana ahora y resolver toda esa suma que le va a quedar con esto, y ahí eso lo tendría que dar el resultado. Así que bueno, con eso terminamos ahora.